a la doctora Natalia Salvo para que arranque con su disertación. Así que Natalia, gracias. No, primero muchas gracias a vos, te agradezco. Uno cuando recibe esas palabras piensa dos cosas. Primero que ya tiene determinada edad y después a veces una se siente no merecedora, pero te agradezco muchísimo las palabras porque yo creo que así como decía Rodolfo Walsh, un intelectual que no está comprometido con su tiempo, con su gente, con las causas de las mayorías, es un intelectual que va a pasar a la antología del llanto. Y me parece, como para hacer una salvedad antes de los agradecimientos, que el derecho siempre estuvo muy emperimetrado y circunscripto a cuestiones que parecían que estaban absolutamente divorciadas de la realidad, o peor aún, que la realidad seguía el derecho y no el derecho debe seguir a la realidad social. Y esto es te agradezco lo de la mención del libro, te cuento que el título se le ocurrió a la editorial, porque yo la verdad que no tengo cero marketing y evidentemente es muy bueno, porque me lo han dicho el título, pero esto de considerar el derecho como un producto social, y el derecho social, tanto el laboral como el previsional, es una muestra de eso. El derecho no es un fruto que cae de una manzana, ni es la piedra filosofal de Harry Potter, es una relación de poder. Se construye, ya lo decía Boñerín, se conquista, pero también en su significación se lucha, la significación que hace hoy el día el Poder Judicial. Agradezco entonces, ahí un colega decía que soy presidenta de la Corriente 7 de Julio, que me enorgullece mucho. Agradezco a la vicepresidenta Verónica Vidal de Laboralistas Platenses, a su presidente Gastón Valente, no lo quiero rebautizar en su nombre de pila, pero si no es así, muchísimas gracias. Bueno, efectivamente yo coincido con vos. El tema del fondo de cese laboral es uno de los más ríspidos para mí, conjuntamente con la figura del trabajador autónomo, la permisión de tener hasta 3 trabajadores eh, independientes, vendría a ser así. Yo creo que esto parte de una profunda incomprensión del derecho laboral, que desde cierto sector del poder real a quienes le convienen este tipo de normas, se aprovechan. ¿Y esto por qué lo digo? El artículo 96 de la ley 27742 establece y dispone este fondo de cese laboral, que es una suerte, los más grandes me van a entender, de cuenta de capitalización individual o AFJP de los despidos. Y esto lo digo porque, a diferencia de lo que decía el decreto de necesidad de urgencia 70/23, en este instituto específicamente, el Fondo de Cese Laboral, no se establece quién es el que junta este dinero mensual para que sustituya la indemnización por antigüedad del artículo 245. Y vamos a empezar de lo general a lo particular. Eh, el despido sin causa, que es el que dispone o para el que se dispone la indemnización por antigüedad del artículo 245, no es un acto lícito. Y esto sí es rípido para la doctrina. No es una facultad, es un acto ilícito. Y esto parte de la comprensión, primero, de que la empresa, en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo del artículo 5, es una organización instrumental de medios materiales e inmateriales y personales también, entre donde está el trabajador y el empleador, ordenados para obtener un mismo fin productivo. El segundo párrafo de este artículo 5 dispone que es el empleador el director de la empresa. Es decir, es la ley que discrecionalmente le asigna al empleador la posibilidad de dirigir la empresa. Esto quiere decir que el empleador, en los términos legales, no es dueño de la empresa, porque no puede ser dueño de las personas. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con el despido? Bueno, la Constitución Nacional ingresa al ámbito de la empresa para poder plasmar el principio de libertad o para poder plasmar el principio de igualdad ante la ley del artículo 16, que resultaba insuficiente. Por eso existe el artículo 14 bis, repotenciado con los tratados internacionales con jerarquía constitucional, con los convenios de la IT, etc. Entonces, cuando una persona, un empleador, segrega inmotivadamente, sin expresión de causa, al otro sujeto de la posibilidad de pertenecer a la empresa y cobrar a cambio de eso una remuneración, y abro paréntesis con esto, la remuneración es la puerta de entrada y de acceso al goce de los otros derechos económicos, sociales y culturales y del programa constitucional, así lo dispone la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 116. Podemos reírnos, porque hoy en día se supone que el salario mínimo vital y móvil debiera servir para la subsistencia, para vivir,
y para poder gozar de los otros derechos. En un sistema o en un modelo de producción que protege la propiedad privada, la forma de participar en la distribución de las riquezas es o bien con la propiedad de los medios de producción o del instrumento de producción, ¿no? Para no decirlo en términos que algunos se asustan porque parece marxismo, o vender mi propia fuerza de trabajo, y para eso hay un contrato, que es el contrato de trabajo, en donde en términos obligacionales el trabajador da su hacer infungible, que está inescindiblemente confundido con su existencia, por eso también requiere una protección especial, ¿no? Entonces, el despido incausado que segrega a ese trabajador de la empresa genera un daño. Y nosotros sabemos muy bien que ese daño, en lo que respecta a la ley de contrato de trabajo, se prescinde al trabajador o se le saca la carga de probar la relación de causalidad entre áreas o tarifadas. Pero ese daño existe. Y ese daño es consecuencia de un acto ilícito porque no está fundado en ningún incumplimiento contractual o no está fundado en el alcance por parte de ese trabajador a la edad jubilatoria. Esto no es un debate nuevo, yo no voy a decir absolutamente nada nuevo, ni tampoco tengo la verdad revelada. Es una enseñanza de los grandes maestros, por lo menos de mi parte, del derecho laboral, como Fernández Madrid, Justo López, también en este término. Y si nos ponemos a hablar en esa mentada realidad, hemos escuchado voces desde el lado empresarial que han propuesto desde la mochila argentina o sistemas similares, como el Estatuto de la Construcción, en donde se habla de la facultad de despedir. Lo que es un acto ilícito no es una facultad. Que el derecho establezca una consecuencia jurídica a los fines de satisfacer ese daño es otra cosa. Entonces, si no atendemos a la naturaleza jurídica del despido, que a veces cuando estamos estudiando derechos o nos enseñan, nos parece que la naturaleza jurídica no tiene ninguna implicancia práctica. Vaya que la tiene. Por ejemplo, ahora que se está debatiendo si la sanción combinatoria del artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, las multas que otrora disponía la Ley 2403 eran multas o eran indemnizaciones, tienen sus consecuencias jurídicas. Y yo creo que acá la tienen, porque he escuchado que este instituto del Fondo de Cese Laboral, incorporado por el artículo 96 de la ley, la llamada Ley de Bases, no viola el principio de protección constitucional, de protección contra el despido arbitrario. Sí podemos estar de acuerdo que hay cierta pacificidad en la jurisprudencia y en la doctrina respecto a que la indemnización por antigüedad o el preaviso o la indemnización sustitutiva de preaviso satisfacen esa manda constitucional de la protección contra el despido arbitrario. Ahora, ¿qué sucede si se dispone por ley, que abro otro paréntesis, esta ley dispone que la reglamentación en todas las particularidades de este instituto pasará al Poder Ejecutivo? Entonces, el fondo de cese laboral, vamos a ir al ejemplo más gráfico, o más cercano, o más palpable. Se dispone, en teoría, o por lo menos ese es en sus antecedentes de motivo, a los fines de facilitar la contratación y combatir el trabajo no registrado clandestino. Tenemos el antecedente del Estatuto de la Construcción, Ley 22.250, que es del año 1981, es decir, es un estatuto surgido al amparo de la última dictadura cívico-militar. Allí sí se dispone, el derecho es un producto social, como dijimos, no solamente cuando se conquistan mayores derechos, sino también cuando se pulverizan derechos. Y la obra pública en ese momento era muy importante y el trabajo de la construcción necesitaba en teoría una regulación especial fundada en la alta rotación, en la temporalidad de sus trabajos. Bueno, en el Estatuto de la Construcción se dispone que el trabajador tiene que contribuir mensualmente y el empleador aportar, el trabajador y el empleador aportar, al revés, contribuir y aportar a un fondo que el trabajador cobrará a la finalización o a la extinción de ese contrato. Es decir, no existe aplicación de la indemnización por antigüedad ni el preaviso. Fuertemente cuestionado este estatuto a los fines de ver si satisface la protección contra el despido arbitrario. Lo que hace este instituto es directamente pulverizar esa protección contra el despido arbitrario. La magra incluso que existía con la indemnización por antigüedad. Digo magra y me estoy haciendo cargo de lo que digo, ¿no? Nosotros sabemos que existe aún el debate de la estabilidad, lo que llaman estabilidad impropia o estabilidad propia, es decir, como existen regímenes en otros países donde no se permite
despedir al trabajador si no es con justa causa, y en el caso de que sea con justa causa, tiene que haber una previa sumarialización del despido. En este caso, todo el efecto disvalioso, punitivo, como le dicen, que tenía la indemnización por antigüedad, que cuanto más cuantiosa es y más cuantiosa resulta el pago, más efecto disuasivo de cometer ese acto inmotivado tiene. Pues acá no hay ningún efecto disuasivo. Y voy a replicar a lo que escuché decir a otro de los maestros, Héctor Recalde. Aquí, si lo tiene que pagar el empleador, como se propuso en el decreto de necesidad de urgencia hoy suspendido por una acción judicial de la Confederación General del Trabajo, paga el empleador cumplidor y paga el empleador incumplidor. Pero además va a dar igual despedir que no despedir. Incluso se han escuchado voces acerca de que ante qué formas o modalidad de extinción del contrato de trabajo procede, porque tenemos una norma muy escueta. Yo los invito a leer el artículo 96 de la ley 27742, y solamente dice que esta modalidad se va a imponer a través de convenio colectivo, de la negociación colectiva. Termino un poquito con este desarrollo y sigo con este punto central y fundamental. Es decir, a través de un aporte o de una contribución o de un aporte y contribución trabajador y el empleador va a poder despedir incausada e inmotivadamente sin ninguna otra consecuencia. Vuelvo y retorno con la discusión de la importancia de la naturaleza jurídica. Es decir, estamos permitiendo anticipadamente una cuenta de capitalización individual para un acto ilícito. ¿Sí? Y vuelvo y retorno entonces a que esto se establece por convenio colectivo de trabajo. También los que son más jóvenes, no sé si lo recordarán, pero en los años 90, cuando surgió o cuando se sancionó la ley 24013 que combatía en teoría el empleo clandestino, cuando se sancionó la ley de PYME, cuando se sancionaron las modalidades contractuales que no establecían ningún tipo de indemnización, además del contrato de aprendizaje, del contrato de pasantía, los famosos contratos basura, eh, se hablaba de la famosa disponibilidad colectiva. ¿Qué es la disponibilidad colectiva? Bueno, el derecho colectivo del trabajo es instrumental al derecho individual. Todos los derechos que se incorporan al derecho individual se hace por ley, por contrato, por convenio colectivo de trabajo. Por eso decimos que no pueden verse el derecho colectivo y el derecho individual como compartimentos estancos. Y existe lo que se llama el orden público laboral, que es un conjunto mínimo de normas que resultan inderogables por la autoridad competente, indisponible para las partes por acto jurídico bilateral o irrenunciables por acto jurídico unilateral. Es decir, el contrato de trabajo, el derecho al trabajo, es un derecho cuyo objeto está fuertemente y legalmente intervenido, porque se establecen derechos de... Y el convenio colectivo de trabajo secunda, si se quiere, a la ley de contrato de trabajo, a las leyes laborales y a los estatutos. Hago la famosa pirámide invertida, hago imaginariamente, ¿no? Tenemos como piso mínimo de derechos la ley, los estatutos, las leyes laborales y los convenios colectivos de trabajo, que son, por imperio de lo que dice el artículo 1 de la ley 14250 de convenios, acuerdos que suscriben, en nuestro modelo sindical, solo las asociaciones sindicales con personería gremial, por un lado, con empresas, organizaciones empresariales, cámaras empresariales, y que tienen por finalidad regular la relación entre las partes, pero fundamentalmente mejores condiciones de trabajo y de vida. Yo les diría que hay 5 artículos para mí que definen, en su juego armónico hacen una estructura y un esqueleto fuerte del orden público laboral. Son el artículo 7, 8 y 12 de la Ley de Contrato de Trabajo y el artículo 4, 7 y 8 de la Ley de Convenio. Explico un poquitito porque tiene que ver con esto de la disponibilidad colectiva. Nosotros sabemos que el convenio colectivo no necesita prueba en juicio, es una norma, y siempre está llamado a acumular los beneficios establecidos en las leyes laborales. Y no puede perforar esos beneficios. No puede un convenio, o sí puede, no debe, en función del orden público laboral, establecer condiciones convencionales que perforen esos beneficios que establece la ley. Asimismo, menciono en el artículo 12 en su actual redacción, porque el contrato de trabajo tampoco puede establecer
condiciones contractuales que perforen lo que dispone el convenio colectivo y las leyes laborales. Esto está reforzado por el artículo 4, 7 y 8 de la Ley de Convenios Colectivos. Dicen lo mismo en espejo. Entonces, el término disponibilidad colectiva es un eufemismo para decir que en esas épocas de claro retroceso económico, en donde, para decir algunos números, primero que también hay normas muy similares. El decreto 2184 del año 90 es muy similar a, a las disposiciones de la ley de bases, la ley de reforma del Estado 23969, si mal no recuerdo. Menciono las leyes porque somos abogados y al que le interesa puede ocurrir a eso. Pero no se consiguió el resultado perseguido con estas normas que flexibilizaron a favor del empleador, porque la flexibilización también puede ser a favor del trabajador. Esa es otra de las palabras que nos han arrebatado los laboralistas pro persona, protectores de los derechos de los trabajadores, las reformas. Pero digo, disponibilidad colectiva fue un eufemismo de destrucción de derechos laborales, porque a través de convenios colectivos, en esos años, se desarticuló la estructura protectoria del derecho colectivo que le daba, por ejemplo, preeminencia a los sindicatos y a los convenios de actividad respecto de los de empresa, y se perforaron infinidad de derechos. Ahora, los resultados fueron bastante catastróficos. Arrancamos en el año 89 con 6% de desempleo, en el 95 ya había 12 y ya sabemos cómo terminó el año 2001. Y por eso me refiero a que no podemos analizar los institutos jurídicos, no lo podemos divorciar de la realidad. Por supuesto, la analizamos en términos jurídicos y tenemos infinidad de instrumentos. Infinidad. Y ahora vamos a ver un poquito el tema de los principios. Es decir, que este instituto, este fondo de cese laboral solo se puede disponer por convenio colectivo de trabajo. En este entendimiento, imponer el fondo de cese laboral respecto al sistema actual del artículo 245 de 32 implica una violación a la ley laboral, al orden público laboral, pero también, y ahí arranco con los principios, una contrariedad respecto del principio de progresividad, que ya sabemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice: el estándar mínimo de la progresividad, que en nuestro caso está en la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 23, es la irregresividad de derechos. Y ahí no hay tutía, como diríamos, en el barrio. Pero escuché a un colega en defensa de esta reforma que hablaba de la famosa irregresividad normativa o irregresividad de resultados. Y mencionaba que tal vez en la irregresividad de resultados, este instituto del Fondo de Cese Laboral no sería violatorio de la protección contra el despido arbitrario. Y lo puso en términos casuísticos, habría que ver en qué caso, en las presentaciones judiciales habría que evaluar cuánto se cobraría con el 245 de los tributos y cuándo con el Fondo de Cese Laboral, que insisto, se establece por convenio colectivo de trabajo. Otras de los inquietudes que escuché a este colega, que era de una cámara patronal, es qué tipo de convenio podrían suscribir para imponer el fondo de cese laboral. Si es a través del convenio de actividad, si es sectorial, si es convenio de empresa, y la posibilidad de ese empleador de desengancharse de ese convenio. Se quiebra totalmente el principio del convenio colectivo, que nosotros sabemos que es una norma convencional que integra el orden público laboral y que tiene efecto erga omnes, la famosa frase tiene cuerpo de contrato y alma de ley, ¿no? No se pueden desconocer sus efectos. Es decir, establecido el fondo de cese laboral, no se pueden desconocer sus efectos. Y voy al principio de progresividad, que es central. Y traigo estos ejemplos de estos colegas porque he escuchado varias intervenciones y por supuesto les voy a dejar mi perspectiva, ¿no? Mi forma de analizarlo con las ricas herramientas que tenemos tanto de principios y normativas, estas reformas legislativas que yo considero que son absolutamente regresivas, contrarias a las normas, a la norma constitucional, a las normas convencionales internacionales, a ciertos convenios colectivos de trabajo y a los principios. También se choca de bruces con el principio de renunciabilidad. Ya sabemos que por acuerdo de partes o de manera unilateral el trabajador no se pueden disponer condiciones peyorativas o que impliquen una renuncia para el trabajador. Y estos colegas decían que
Eh, no resultaba el fondo de cese laboral contrario al principio de renunciabilidad o al principio de progresividad, porque ese estándar mínimo es la percepción de una suma de dinero, que estaría satisfecha con el cobro del fondo de cese laboral. Bueno, con todo el entendimiento de lo que implica el principio de renunciabilidad, que creo que no juega tanto en este caso porque el fondo de cese se establece por convenio colectivo y por una norma obligatoria, no resiste el más mínimo análisis, está renunciando a derechos. Pero después pienso, se establece por convenio colectivo, no sé, una actividad que hubo, hay rumores de que en teoría la podría disponer, que es la actividad de comercio. ¿Qué pasa con el convenio actual 130/75 y con una de las reglas de aplicación del principio protectorio, que es la subsistencia de la condición más beneficiosa? ¿Qué sucede con un convenio posterior respecto con uno anterior? Si tiene condiciones menos favorables en este aspecto. No puede disponer condiciones menos favorables. Pero yo me voy de la normativa laboral, porque recién conversamos en privado antes de ingresar al Zoom. A veces tenemos que apelar a las normas del derecho civil que resultan más protectorias. Yo me recibí en un momento donde apelábamos, allá por el año 2002, a normas del derecho civil y institutos del derecho civil que resultaban más protectorios. Eh, Además de que es una fuente integrativa del derecho al trabajo. Tenemos el artículo 17 de la Constitución Nacional que consagra la inviolabilidad de la propiedad privada y que no es solamente de las cosas, ya lo tiene dicho la Corte en todas sus composiciones, sino de los derechos. ¿Y qué pasa con esos derechos que ingresaron al patrimonio del trabajador con un convenio colectivo que integra el orden público laboral y que dispuso otros derechos? Y ya que habíamos estado hablando también, creo que en privado, de la vigencia temporal de esta ley que entró en vigencia el 8 de julio, y que por supuesto debe cumplir el principio general del derecho de la irretroactividad de las leyes. Comentaba que tenemos fallos laborales en donde en materia de la ley de bases ya está hablando de la aplicación de la ley penal más benigna, contrariando el principio de retroactividad de las leyes y contrariando lo que dispone el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación. Pero ya teníamos una colega que la mencioné y obviamente le voy a hacer el honor porque el saber se construye colectivamente, no el honor, lo que corresponde. Mencionó en unas jornadas que tuvimos ayer el artículo 964, si mal no recuerdo, 958 del Código Civil y Comercial, donde justamente hablaba de la incorporación a las relaciones jurídicas existentes, lo que se incorporó al contrato de trabajo, en este caso el contrato de trabajo, con las normas vigentes. Es decir, tenemos infinidad de normas, ya sean laborales, civiles, la misma Constitución, y ni que hablar los tratados internacionales, pero también los principios. Por eso hablé de los principios y quiero destacar esto. Los principios, tal como nos enseñó, otra vez voy a volver a Fernández Madrid, tienen tres, y Amanda Caubet, tres funciones, la triple I para la regla mnemotécnica. Tiene una función informadora para el legislador o la autoridad competente que dicte una norma, sea una resolución, un decreto. Tiene una función integradora para esos casos en donde las leyes, las famosas lagunas del derecho, a mí me gusta llamar lagunas porque en términos tan kelsenianos, porque considero que el derecho no es un compartimento estanco, es un texto y como todo texto en su significación requiere de la integración en lo lógico, de la misma actividad de comprensión, porque si no así estudiaríamos solamente leyes, nada más que leyes y nada más que normas. Y esta función informadora también tiene la función integradora, es decir, cuando no se dispone o no hay una norma que disponga específicamente la resolución de un caso determinado, bueno, hay principios que integran ese vacío legal. Y también la función interpretativa que sí está dirigida al juez y que también la vemos plasmadas en otros principios, como el famoso indubio properario, no solamente en relación a las normas, sino en relación a la prueba que se produce en juicio. Y aquí me parece, cuando surgen estas normas, como la ley de bases en materia de reforma laboral, donde claramente se desconoció la función informadora, donde cobran una gran vigencia los principios. Y lo vemos incluso con fenómenos laborales que surgen con el advenimiento de la tecnología o de nuevas formas
de trabajo, como los trabajadores de plataforma, fallos como el de la jueza Viviana de Boarro, que resuelve que ese trabajador es un trabajador dependiente utilizando el principio de primacía de la realidad del artículo 23, utilizando la matriz conceptual del artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo y utilizando el principio renunciable. Entonces tienen una cabal importancia los principios, sobre todo cuando se destruyen o pulverizan derechos laborales. Aguárdenme que estoy viendo a ver si me estoy olvidando de algo. Ya hablamos de que esta forma, o esta, sí, que intenta o pretende satisfacer la protección contra el despido arbitrario, está delegada en su mayor parte por el artículo 96 su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. Y ahí es donde surgen las dudas, que ahí sí me nutrió muchísimo escuchar a la Cámara Empresarial. Primero, ¿quién va a administrar estos fondos? ¿Va a ser una administración bipartita por parte de trabajadores, empleadores? ¿Van a estar los gremios? ¿Serán las asociaciones sindicales que tienen personalidad gremial? ¿Será tripartita? ¿El Estado tendrá la administración? ¿Será un fondo del Estado? Después, ¿ante qué modalidades contractuales, modalidades de extinción del contrato de trabajo tendrán vigencia? Porque más allá de que habla el mismo artículo 96 de la posibilidad del empleador de asegurarse y establecerlo en el caso de el despido, del despido o el despido no, la extinción por mutuo acuerdo del artículo 241, lo cierto es que el mismo artículo 96 menciona que el fondo ese se sustituirá el artículo 245, que expresamente menciona la indemnización ante casos de despidos sin motivo, inmotivados, ad nutum o como le quieran llamar. Entonces hay un gran escenario de incertidumbre y de falta de seguridad jurídica, principio que tanto hemos escuchado solamente para la protección de uno de los cocontratantes, y no del trabajador, una gran incertidumbre en relación a estas circunstancias. Solo que no ha entrado en vigencia aún porque, insisto, se puede establecer a través de normas convencionales o de convenios colectivos de trabajo. ¿Sí? Fijémonos cómo vamos degradando derechos, porque cuando se estableció la indemnización, hace poquito se cumplió 50 años de la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo original, allí por septiembre de 1974. Ustedes saben que fue una ley que tuvo una gran poda de 100 artículos, o modificación de 100 artículos y supresión de 27 por la ley, o regla estatal, como le gustaba decir a Capón Filas, 21297 del 23 de abril de 1976. Por eso mencioné que el Estatuto de la Construcción, no por casualidad, es un estatuto que surgió al amparo de la última dictadura cívico-militar. Pero allí se suprimieron capítulos importantísimos, no solamente, por ejemplo, con la instalación de un modelo económico de acumulación financiera y la primera experiencia de una dictadura que utilizaba o que imponía este modelo económico. Ya la escuchamos a Victoria Basualdo hablar de que las dictaduras previas, como las de Onganía, fueron dictaduras industrialistas donde de algún modo, si bien derogaron la Constitución del 49 que establecía a partir de su artículo 37 los derechos de las personas que trabajan, y nos quedó el artículo 14 bis de 1957, lo cierto es que conservaban cierta matriz productivista y que por lo tanto conservaban los derechos de los trabajadores. Si uno no se pone a ver cuál era la motivación o la finalidad, no puede entender tampoco por qué se modificó el ex artículo 32 de la Ley de Contrato de Trabajo al actual artículo 30, justamente en lo que tiene que ver con un proceso de segmentación productiva y responsabilidad solidaria de quien cede parte de su actividad, que no sea la normalidad específica propia. Esto también lo introdujo la dictadura, pero digo, redujo el plazo de prescripción, suprimió el artículo que justamente hablaba de la desigualdad estructural del trabajador y cómo la ley viene a paliar esa desigualdad estructural, ex artículo 19, actual artículo 17 bis, suprimió todos los efectos jurídicos que tiene la huelga en el contrato de trabajo. Todo ese capítulo, además de la actualización de los créditos laborales, por lo menos en la redacción anterior, eso ya teníamos una ley motivada, pero fue una ley producto
de la jurisprudencia de los tribunales laborales que se crearon en 1944, también de las conquistas del movimiento obrero con todas sus contradicciones, de la doctrina de grandes laboralistas, sino por casualidad, su compilador, su mentor fue Norberto Centeno, también detenido y desaparecido en la última dictadura cívico-militar y también detenido en el Plan Conintes en 1958. Digo esto porque era un jurista, era un abogado laboralista como cualquiera de nosotros, que defendía los derechos de los trabajadores. Hablé del retroceso y la regresión porque ya allí en esa ley se estableció este sistema que llaman de estabilidad propia que permite la posibilidad de que se extinga de manera unilateral, despido directo sin causa por parte del empleador, el contrato de trabajo contra el pago de una indemnización y se establece esta relación de causalidad entre el despido y el daño tarifada en todo el artículo 245. Por eso no es que hay una reparación in totum o integral como existe en el derecho civil, con la posibilidad de acreditar o probar otros daños que entrar en otras partidas resarcitorias. Como ya sabemos qué es lo que sucede con el daño moral en el derecho del trabajo, qué es lo que ha hecho la jurisprudencia en este sentido. Algunos la mayoría que estaba incorporado en el artículo 245, otros que se necesita la comisión de un delito penal para poder establecer una partida aparte. Bueno, ahora ni siquiera esta indemnización, porque resulta que, y no solamente la indemnización por antigüedad eh, fue pulverizada, antes el mínimo no era un mes, sino 2 meses de prestación de 2 meses de mejor remuneración mensual normal y habitual. Se fue cercenando ese derecho y siempre el argumento para modificarlo, como lo fue cuando se estableció este fondo de cese laboral, que tuvo una prédica y un discurso anterior de fogoneo muy grande, que la indemnización por antigüedad resultaba cara y que propiciaba no solo la industria del juicio, sino también la quiebra de empresas. Vaya, ¿quién va a querer que se produzcan noblemente esos resultados, que quiebren pequeñas y medianas empresas o que se produzca una especie de carancheo con los derechos laborales? Miren, nosotros somos defensores de derechos humanos. El derecho al trabajo es un derecho humano, está integrado por derechos humanos. Eh, y esta prédica hizo que se pudiera establecer este tipo de, de institutos y que se discuta en ámbitos académicos, jurídicos y cerrados con total y absoluta prescindencia de la realidad. Sin embargo, cuando tienen que modificar estas leyes, peyorativamente sí apelan a la utilidad. En teoría, las empresas quebraban por pagar cuantiosas indemnizaciones por antigüedad, cuando la verdadera industria era la industria del incumplimiento contractual. Por ejemplo, si hay una alta tasa de clandestinización de las relaciones laborales, cada uno de esos trabajadores están reconociendo, porque de hecho en teoría este fondo de cese laboral es para que no exista más la falta de registro, bueno, cada uno de esos trabajadores puede iniciar un juicio y no lo hace. Y si esas indemnizaciones, consecuencia de incumplimientos contractuales por parte del empleador, llevan a cuantiosas indemnizaciones, y bueno, sucede en varias ramas del derecho, no solamente en el derecho laboral. Digo esto porque considero, y con esto cierro, así podemos abrir si quieren preguntar o así no hago este monólogo, que este instituto, que está articulado con otros institutos de la reforma laboral de la ley de bases, es profundamente nocivo porque va a terminar con la magra protección ante el despido incausado y que también atenta contra un derecho humano que es el acceso y la permanencia de ese trabajo. Así que yo nada bueno tengo para decir de este instituto, pero por lo menos hemos clipeado algunos principios, algunas normas, algunos artículos del orden público laboral que van a servir para fundar esto y fundamentalmente yo me quedo con dos principios: la subsistencia de la condición más beneficiosa, el principio de progresividad y este famoso artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación que impide que se aplique a situaciones vigentes o que se aplique retroactivamente la ley. Así que muchísimas gracias y les escucho. Bueno, Natalia, ahí a lo último dijiste que no tenías nada bueno para decir del instituto. Bueno, yo te lo doy vuelta. Todo lo que dijiste estuvo bueno, ¿no? Digamos, para que quede, digamos,
en la grabación de la charla. En lo personal me encantó, te agradezco mucho. De hecho, creo que tocaste con mucha amplitud el instituto y lo hiciste en un tiempo récord. La verdad, no sé cómo hiciste. Después nos vas a tener que explicar. Casi una charla TED fue, ¿no? Por lo entretenida, lo dinámica, digamos, Me y alegro. lo variado del contenido. Te felicito. Muchas No gracias. sé- Me alegro que me haya servido. sí, yo quiero decir algunas cosas, pero me lo voy a guardar para lo último. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, hacer alguna acotación. Sí, claro, Bien, por supuesto. A ver, no sé si se escucha, Jere, porque estoy con... yo te escucho ¿Se fuerte y claro, escucha? como decía la publicidad. Bueno, fantástico. Bueno, primero agradecer a Natalia, que sabe que personalmente la admiro y la aprecio Mucho. profundamente. Muchísimo, muchísimo. Así que bueno, es un placer, te estábamos esperando, Nati, para tenerte acá en Laboralistas. Como dijo Jere, bueno, siempre excelente, así nos tenés acostumbrados con ese nivel de exposición, de esa claridad eh, que siempre nos brindás. Y como hemos hablado en otras oportunidades, hoy mismo, se me ocurre hacerte una pregunta, no técnica. Eh, a ver cuál es tu opinión. ¿Por qué pensás, y bueno, la pista está ahí, ¿no? En lo que estoy Hola, pensando, en lo que decía antes hola, de que, hola, que no es positivista hola, la pibe. pregunta. ¿Todo bien? ¿Tiene alguien abierto el ¿Quién es, che? A ver. micrófono? Leti, vos que Hola. tenés ahí la... Ya lo Ya está, ya silencié. está, ya. Ya está. Ahí Ah, está. dale. Bien. Ahí va, me distraía. Bueno, Nati, preguntarte, ¿por qué crees vos que el fondo de cese se deriva, digamos, a la negociación colectiva? ¿Por qué lo ponen en cabeza de las organizaciones sindicales de la negociación colectiva? Regular un instituto que, como bien señalaste vos, no tenemos eh, los que estamos de este lado, las que estamos de este lado, no tenemos nada bueno para decir. ¿Qué pensás de eso? ¿Por qué no regularlo acabadamente? ¿Por qué no cerrarlo y derivarlo a que las organizaciones sindicales se hagan cargo de esto? Lo negocien. Yo, mira, Vero, bueno, primero gracias, sabes que es mutuo y esto de la construcción del saber colectivo, nosotras lo sabemos muy bien. Yo creo que cuando hay un tiempo de merma del contrapoder sindical, que es un fenómeno que creo que va bien avanzando, porque imagínense que la economía informal que hace que el trabajo no esté registrado, eso abreva y repercute en la falta de afiliación de trabajadores y de financiamiento de sindicatos. Eh, Además de la cultura de tan vigente como previo al advenimiento de la democracia, de afiliación. Pero además porque cuando hay crisis económica, lo dice cualquier dirigente gremial, negocian puestos de trabajo por condiciones de trabajo. Entonces es más fácil que este tipo de institutos surjan en mesas de negociación. Bueno, está bien, perfecto, no despedimos a tantos, pero establecemos el fondo de cese laboral. Y yo creo que esto lo saben. Y no me estoy metiendo en personalismo con esto. No estoy diciendo ni que todos los dirigentes gremiales sean buenos, ni con todos los dirigentes, todo lo contrario. Digo, eso es una cuestión que responde, creo yo, si acaso existe falta de representación, que yo creo que sí, a un fenómeno de representación política, representación empresarial, un fenómeno de falta de representación. Pero me parece que tiene que ver con eso, pero porque hay una falta de contraposición. Es un momento en donde, ante el aumento del desempleo, ante el aumento de la precarización que viene hace muchos años, entonces es el caldo de cultivo ideal para establecer este tipo de normas convencionales, porque aparte la norma te lo está habilitando. Yo escuché una discusión similar con una ley, digamos, de otra gestión política, que fue la ley de teletrabajo 27555, donde otra vez también era cuestionado, ojo con esto de derivar a negociación colectiva tal o cual cosa, porque justamente
primero que no es, lo dice siempre Gustavo Ciampa, no es la técnica legislativa propia del derecho al trabajo, y segundo porque advierte este peligro, y por eso tienen que inventar estos eufemismos de la disponibilidad colectiva, o los que somos bastante más grandes, escuchamos por primera vez hablar lo que hoy le llaman multitasking, la polivalencia funcional, lo dijo Oscar Figueroa, que estaba en el Ministerio de Trabajo allá por principios de los años 90. Y esto de la polivalencia funcional lo vimos reflejados en convenios colectivos de empresa, como los de Comidas Rápidas, convenio de McDonald's allá el 329 año 2000. Vos pasabas de categoría por el paso del tiempo, no por la realización de tareas diversas, ¿no? Y sabemos lo importante que es el Instituto de la Categoría Laboral porque le pone un límite y que condiciona al che pibe del empleador, al poder de organizar, de dirigir, poder de dirección y organizar económica y técnicamente la empresa. Entonces, creo que tiene que ver con eso, es el momento ideal para establecer este tipo de institutos regresivos. Gracias, Nati. Excelente. Muchísimas gracias. A vos, Vero. Bueno, Vero, a ver, paso a otra pregunta. Bueno, acá hay una pregunta de Edu, de Eduardo Curuchet, que ahí vi que salió. Te, entiendo, se tenía que ir. Dice, pregunto si pensás que la situación de la industria de la construcción es trasladable a los comercios, industrias y oficinas. Yo creo que, bueno, para Eduardo, creo que, a ver, si la situación refiere a que es el segundo rubro de informalidad, el primero es el de trabajadoras y trabajadores de casas particulares, ¿no? Ahí tenemos una gran prueba, es un impuesto, digamos, simplificado y no obstante eso es uno de los rubros con altas tasas de no registro. Y la construcción le sigue, si mal no recuerdo, con casi un 70%. Es el segundo rubro, es decir, no se han logrado los propósitos que se tuvieron en miras al momento de sancionar ese estatuto. Y yo creo que sí, que es trasladable en estos términos. Si esto sucede en comercio, por ejemplo, no por el dictado de lo empírico y con anterioridad, y porque los derechos laborales no son el costo, sino que lo que destruye puestos de trabajo es una determinada política económica. Y esto, digo, preguntémosle aquí en Argentina, el pequeño y mediano empleador, que es el que le da el mayor proveedor de empleo de la Argentina, donde el mercado interno representa el 70%, y donde esa cantidad de empleo es la que se le da al pequeño y mediano eh, empleador. Si le resulta más factotum del cierre de la empresa, una dolarización de tarifas, una retracción del consumo, como estamos advirtiendo ahora, que el pagar una indemnización. Me meto en una materia que no es propia, porque es economía, pero esto sí he visto como repercusión en leyes laborales y en el fenómeno del desempleo y demás. Entonces yo creo que es trasladable, sí, para Eduardo, sin duda. Me parece que la instalación de este tipo de institutos lo que va a hacer es, y esto se lo he escuchado a empleadores, fomentar la alta rotación, y acá estamos con el huevo y la gallina, ¿no? Y en la construcción hay alta rotación porque tienen el fondo de cese o es al revés. Entonces, me parece que, por eso siempre digo que el derecho se ve desde una perspectiva social o se ve de otra perspectiva. No existe la perspectiva sacra de decir, bueno, esto es así, primero existe el derecho de propiedad de las cosas, o del artículo 14, y luego existe el 14 bis. La Constitución se lee completa, también la Corte en toda su composición habla de a la armonización de todos los derechos, ningún derecho es absoluto, ninguno, y ahí la necesidad de la actividad humana del juez o la jueza al momento de evaluar, y bueno, que lo hemos vivido aquí en nuestro país con el decreto de necesidad de urgencia 297/20 que estableció el ASPO. Limitó derechos constitucionales de primera generación sin lugar a dudas. Después del 11 de marzo que la OMS dictó como pandemia el COVID-19, bueno, por eso digo, tenemos heredado una concepción del derecho que claramente es contraria a la realidad social. Sin embargo, cuando se habla de economía, se habla de la realidad. Entonces, por esa realidad económica que se universaliza y que no hace más que encubrir intereses sectoriales, ¿eh? Porque los intereses de los trabajadores y las trabajadoras también son sectoriales, por supuesto, del mismo modo que el interés de rentabilidad y ganancia del sector empresarial. Pero cuando vos universalizás eso y suponés que esto le va a hacer bien a todos, no, a los trabajadores no lo van a hacer ni conquistar más derechos ni nada por el estilo.
Y acá sí hablo de una cuestión corporativa. En ese entendimiento nos han llamado los abogados y abogadas laboralistas mafiosos. Y hemos tenido que salir a aclarar que somos defensores de derechos humanos o de derechos, defensores de derechos. Es nuestro trabajo, es nuestra tarea. Y a jueces y juezas del trabajo también. Jueces contrarios. Y bueno, y si quieren encontrar un argumento de este estilo, vamos al fallo Rodríguez con embotelladora, en donde esa misma corte en 1993 habló de la interpretación, no lo dijo en estos términos, pero restrictiva del artículo 30, porque si no se iban a aventar las inversiones. Más extrajurídico que ese argumento no se consigue. Entonces, me parece que tenemos que introducir este tipo de argumentos siempre de la mano de la matriz jurídica y de las condiciones de vigencia de los tratados imperantes, ¿no? Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hable ahora o calle para Sí, siempre porque hablo yo. Ah, ahí está, el yo esperé presidente. ahí. Querido presidente, por Levanté la favor, manito, no descubrí le dónde vi está la la manito manito. en Ahí el está. Zoom, pero no me ve la manito. No, Sí, bueno. el ignorado, ¿viste? Que Sí. nos trataba de que lo ignorábamos, nos ignora a nosotros No, no, ahora. no. Y bueno, les tenía No, que devolver primero, algo, che. no, primero agradecerle a Natalia, la verdad que excelente. Y no, más que nada quería decirte públicamente que valoro mucho tu presencia en los medios de difusión. Pues yo siempre, bueno, yo soy medio de tu generación, no quiero hacerme el joven acá, pero siempre 45 viajé. tengo, yo lo digo, no tengo ningún problema. De La Plata Capital viajé y me comí todas las radios. Siempre veo que en las radios hay alguien que te habla del clima, del tránsito, de la economía. Yo digo, nunca se habla de problemas de trabajo, que el 80% de la gente tenemos problemas laborales. Bueno, valoro mucho que estés en los medios masivos de comunicación y que des esa visión que tenemos los laboralistas y también la visión de los y las trabajadoras, ¿no? Que no es esto un debate solo jurídico y bueno, me parece muy importante, la verdad. Así que te felicito y además, bueno, de lo que mencionás, que parece como un tema menor ¿no? A mí también es uno de los principales temas que me preocupó esto del fondo de ese. Porque una cosa es lo que te venden y otra cosa es lo que después queda, ¿no? Porque vos mencionaste muy bien, mochila argentina, se le llamaba, venían con el modelo mochila austríaca. Bueno, hasta ahora no sé cómo va a ser la reglamentación, pero el concepto de mochila era por algo que vos te podías llevar durante toda tu vida laboral. Bueno, hasta ahora no hay nada regulado de eso. E El incluso fondo, razón, dicen, sí, no sé si escuchaste, que tal vez en caso de renuncia ese dinero va a ser para el trabajador, o en caso de despido causado, o sea, hay infinidad de situaciones por las que se por puede. eso. Eso te iba a preguntar, porque hay un montón de otras causas de extinción del contrato de trabajo que, así como está en la ley bases, pareciera que no están alcanzadas, porque también se le hace creer a los jóvenes que por ahí que trabajan en un rubro que tienen mucha demanda de trabajo, ponerle los chicos que trabajan de informático para el exterior, y te dicen, bueno, te vas de un laburo, te queda el dinero en la mochila, tomás otro mejor. Bueno, hay que aclararle. Así como está esto, no, porque con una renuncia aparentemente no tendrías derecho a ese fondo, ¿no? Eso como primera pregunta. Y después vos también nombraste el tema de las cuentas de capitalización, por eso te digo que nosotros nos formamos en la facultad con eso, en los 90, y vos fíjate que parece, no sé si un poco de pudor del legislador o un olvido, que en la ley base ya la palabra capitalización no está más, está en el DNU, pero en la ley base la palabra capitalización desaparece. Pero bueno, un poco la pregunta es, si vos ves, bueno, no te voy a preguntar qué es lo que va a salir en la reglamentación, porque seguro que todavía no lo sabés, porque están amenazando con la reglamentación, pero si vos ves que hay más un negocio financiero para crear un gran fondo que mejorar o bajar el costo laboral para las pymes, porque la verdad que tampoco se baja el costo laboral de los buenos empresarios, ¿no? Porque un buen empresario que no quiere echar a nadie Exactamente. tiene que aportar igual, ¿no? Y además tampoco sabemos cuánto van a tener que aportar, porque el DNU hablaba de un 8, un máximo de 8, la ley base no dice nada. La otra vez leí en el diario El Cronista Comercial que dice que estudios de mercado daban a entender que con un 3% alcanzaba. Es decir, no sabemos todavía cuánto va a ser el aporte a ese fondo. ¿Y qué va a pasar con el dinero que no se use, con los despidos que no suceden? Es una Es gran que masa de dinero.
Bueno, eso era la pregunta y felicitarte, la verdad, brillante exposición. Me encanta. Bueno, muchas gracias, Gastón, en tu carácter de presidente y de colega. Mira, la verdad que esos son todos los interrogantes que se abren. Es el puntapié del vacío esto, porque se abre esa posibilidad al solo efecto que después que se reglamenta. Tal vez el decreto es que los sindicatos, o que los sindicatos no, que por convenio colectivo se disponga todo y ya. Y después tenés que salir em, a litigar eso. Pero déjame que te diga, porque tengo las mismas dudas que vos y ante la ausencia de reglamentación, esos son todos interrogantes que se abren. Esto de poder hablar de estas cuestiones que, porque todos somos trabajadores y trabajadoras, y sin embargo es un nicho en donde no se hablan. Mismos medios de comunicación que se supone que son más del campo de las mayorías, invitan a empresarios para hablar del drama y no invitan a trabajadores. Eso es una gran cultura. Medios que uno no espera que vayan a los medios que propugnaron este tipo de reforma, La Nación Más, no lo sé, no quiero hacer nombres, pero sí desde este lado, y por eso creo que es una batalla que nosotros los abogados y las abogadas, los dirigentes gremiales, los mismos trabajadores tenemos que dar. Así que es eso. Yo lamentablemente les digo que los tengo que dejar porque justamente estoy haciendo este Zoom desde la radio, porque ahora tengo que bajar y arrancar. Si era un poco más de tiempo, ya lo hablé con la vicepresidenta, con Verónica, directamente no venía, pero al saber más o menos que era este tiempo de exposición, dije, bueno, cumplo con todos los lugares. Gracias, Nati, te agradecemos Gracias. muchísimo. Perdón. Omnipresente.